La clase de hoy trata de lo que hemos aprendido sobre el emprendimiento en los últimos 40 años. Una de las preguntas que hay que hacerse es, ¿por qué estoy aquí? Espero que estés para descubrir cuánto se tarda en convertir una idea en negocio. Durante los últimos 20 años, si querías saber cómo hacerlo, los educadores y los inversores simplemente decían, bueno, investiga y después redacta un plan de negocio y entonces sabrás todo lo que se puede hacer para crear tu empresa y dirigirla. Hoy en día sabemos que ese consejo era erróneo, no un poco, sino muy erróneo. Hoy sabemos algo que desconocíamos antes. Ahora sabemos la forma correcta de empezar una startup. Y esta clase trata de eso, de hacerlo bien. Pero antes de empezar, veamos cómo escogimos el camino equivocado para analizar después lo que ahora sabemos que funciona. La empresa moderna, como hoy la conocemos, se formó por primera vez en 1602 con la Compañía de las Indias Orientales, acreditada por el gobierno holandés. Se puede considerar la primera empresa moderna con accionistas y organizaciones que, si nos fijamos, se parece a las empresas modernas de hoy en día. Hacia la década de los 50, con el ferrocarril extendiéndose por todo el país, las empresas de los Estados Unidos necesitaban organizaciones más sofisticadas y, de hecho, el primer organigrama se trazó en 1856 para precisamente organizar las empresas. Para principios del siglo XX, los educadores empezaron a dar cuenta de que se necesitaba una clase con conocimientos de administración que organizara y pusiera en funcionamiento estas empresas, porque al menos en Estados Unidos estábamos pasando de economías locales a economías regionales y nacionales y seguíamos sin tener personas formadas en administración. Y así Harvard tuvo la genial idea de crear el primer máster en administración de empresas, conocido como MBA. La primera promoción de 1910 fue el primer equipo de administradores de empresas que hicieron del siglo XX el siglo de la empresa moderna. El currículo del MBA está diseñado para proporcionar a los directores y administradores las herramientas necesarias para dirigir empresas ya existentes y en expansión. Contabilidad, estrategia, operaciones, liderazgo, comportamiento organizacional, recursos humanos, administración. Estas herramientas fueron sumamente importantes para el crecimiento de las grandes empresas. Pero lo que es interesante, lo que no vieron, es que en realidad este currículo no proporcionaba herramientas para empezar nuevos negocios. Una de las cosas que no entendimos durante 100 años es que las startups no son versiones más pequeñas de empresas grandes. Lo repetiré otra vez, las startups no son versiones más pequeñas de empresas grandes. Y la consecuencia de esto es que todas las herramientas tradicionales que se enseñan y aprenden en un MBA resultan irrelevantes durante el primero o los 2 primeros años caóticos de un nuevo proyecto en su fase inicial. Con el tiempo se necesitarán esas herramientas, pero al principio no hacen más que molestar. Ahora veamos lo que solíamos creer para compararlo con lo que sabemos ahora. Una de las falacias más grandes ha sido creer que las startups no son más que versiones pequeñas de grandes empresas. Que todo lo que se hace en las grandes empresas se haría el primer día en una startup. Lo que ahora sabemos es algo muy distinto. La principal diferencia es que las startups hacen algo que llamamos búsqueda, mientras que las grandes empresas dedican su tiempo, al menos principalmente, a la ejecución. Una de las preguntas que responderemos es, ¿buscar y ejecutar qué? Más adelante en esta unidad veréis la diferencia y de hecho os ayudará a ser mejores emprendedores. Lo que considerábamos estrategia era que cualquier empresa se empieza con un plan operativo y un modelo financiero. ¿Qué es un plan operativo? Pues es el plan de negocio. Antes se creía que bastaba con invertir mucho tiempo en la redacción del plan. Después no había más que ejecutarlo, y si uno era lo bastante inteligente y si había estrujado los sesos para realizar toda la investigación de mercado, buscar todos los datos y diseñar una proyección o plan mágico a 5 años que sustentara el plan de negocio, entonces, como por arte de magia, no había más que contratar al personal que ejecutara dicho plan. No os preocupéis si no os parece absurdo esto ahora, porque tampoco lo pareció durante 40 años. Ahora ya sabemos que lo es. Sabemos que ningún plan de negocios sobrevive al primer contacto con los clientes.
El primer año de una startup es completamente impredecible. Lo que crees que se está haciendo el lunes, resulta que el martes está mal. El miércoles se descubre algo nuevo. El viernes se está casi en quiebra, pero el lunes siguiente se vende por $1.000 millones. Una startup es una montaña rusa increíble, una serie de avances tan impredecibles que no se pueden reunir en un plan a 5 años vista. Aún así, los inversores y educadores pensaron que podríamos enseñaros de alguna manera a reunir toda esta información en una hoja de cálculo bien presentada. Nadie se dio cuenta de que en el único lugar donde se hacían planes a 5 años era en la Unión Soviética. Y tenemos una idea de cómo terminó. Esta falacia duró casi 80 años, como la de los planes de negocios y las proyecciones financieras. Lo bueno es que ahora sabemos que diseñar primero los planes de negocios y las proyecciones financieras es casi tan absurdo como lo fue en la Unión Soviética. Ningún plan de negocio sobrevive al primer contacto con los clientes. Esto no significa que no debamos tener ningún tipo de planificación. Todo lo contrario, quiere decir que necesitamos planificar antes de diseñar el plan. Debéis averiguar, en realidad, cómo hacer esta planificación antes de empezar a redactar el plan de negocio. No insinúo con esto que no queramos hacer proyecciones ni un plan operativo, sino que se necesitan datos reales antes de poder hacer todo eso. Nosotros vamos a organizar los datos con el lienzo del modelo de negocio de Alexander Osterwalder, que analizaremos en detalle en las lecciones siguientes. ¿Y por qué vamos a usar el lienzo? Por 2 razones. Primera, para organizar todas las hipótesis que tenemos acerca de cada una de las partes de nuestro negocio. Y la segunda es que vamos a salir de la oficina y vamos a convertir nuestras hipótesis en hechos. Después, a medida que las vayamos transformando, iremos actualizando el lienzo, convirtiéndolo así en una especie de tarjeta de puntuación. Una forma de controlar nuestros avances, lo que hemos aprendido. Es decir, que en lugar de redactar primero el plan de operaciones y las proyecciones financieras, usaremos el lienzo precisamente para recopilar antes todas nuestras hipótesis. Para la búsqueda del modelo de negocio, comenzaremos primero con el modelo, y una vez que lo hayamos encontrado, nos pondremos a redactarlo. ¿Cómo pensábamos antes que se crea físicamente una startup? ¿Qué proceso usábamos? Solíamos crear las startups mediante la gestión de procesos. Decíamos, bueno, sabemos crear productos. Los creábamos exactamente igual que en las grandes empresas. Contratábamos a los responsables y hacíamos la producción en cascada. Un sistema de producción paso a paso, como explicaré después. Lo que solíamos hacer en realidad era dibujar este esquema en una servilleta y decir, bueno, proponemos un concepto, conseguimos capital inicial y luego desarrollamos el producto. Y ya tenemos las pruebas alfa y beta y los primeros clientes. ¿Qué había de incorrecto en esto? Durante 30 o 40 años, este fue el modelo convencional para crear una startup. Y podríamos contestar, ¿el marketing? Bueno, sabemos que mientras el departamento de producción desarrolla el producto, el de marketing crea todo el material de comunicación, contrata una agencia de relaciones públicas, genera ruido. Para marketing lo más divertido es la fiesta de lanzamiento. Pensábamos crear demanda a través de un evento de lanzamiento, en la creación de marca, cuando en realidad nuestra labor consiste en crear demanda en el destinatario final y llevarla al canal de ventas. Lo que esto suponía para ventas era que, a menos que su vicepresidente fuera el fundador, se solía contratar marketing cuando en producción se estaba con las pruebas alfa y beta. Salían y empezaban a contratar a su primer personal de ventas y examinaban el plan de ingresos a 5 años. Y como obviamente lo que decía el plan iba a misa, los vicepresidentes simplemente lo ejecutaban. ¿Por qué? Porque así se decía, así lo decías tú y así lo habrían dicho los inversores. Puede que no se basara en ningún dato, pero así era la hoja de cálculo. Así que se encargaban de la organización de ventas de nuevo, y cuando tenían los primeros clientes, si el marketing impulsaba la demanda, tendrían una curva de ventas que despegaría porque el plan de ingresos así lo decía. El siguiente elemento era el grupo de desarrollo comercial. El grupo de desarrollo comercial reunía todas las condiciones para crear el producto completo. El producto completo hace referencia a las startups, ya que debido a su tamaño, no puede incluir todas las funcionalidades, servicios, etcétera, que el cliente convencional pueda necesitar.
Entonces, ¿por qué no se contrata personal de desarrollo comercial para crear asociaciones y que podamos así parecer una gran empresa ante nuestra clientela inicial? La única falacia en esto es que se asumía que tus primeros clientes estarían dentro de la clientela convencional. Y resulta que los primeros clientes de la mayor parte de startups son de hecho tan locos como vosotros. Por lo tanto, es útil crear este montón de condiciones un año después de vuestra primera clientela, aunque en realidad se interpone en el camino desde el primer día. El otro elemento es la producción. Se pensaba que se debía hacer lo mismo que en las grandes empresas. Se redactaba el documento de requerimientos de mercado. Luego en producción se encerraban, se remangaban la camisa y se ponían con la producción en cascada. Se contrataba al departamento de calidad. Y al final, cuando ya se había hecho todo, se contrataba al departamento de publicaciones técnicas y todos sus productos estaban listos en versión 1.0 con todas las funcionalidades de una vez, en la primera clientela. Durante 30 o 40 años se pensó así acerca de las startups. No había otra manera. Así era como se dirigía el proceso. Ahora sabemos que eso está mal y os voy a explicar lo que haremos en su lugar. Si lo recuerdan, dije que producción hacía desarrollo en cascada. Desarrollo en cascada es simplemente un proceso paso a paso, según el cual, desde marketing, se escriben los requisitos que debe tener el producto. El departamento de producción los traduce en funcionalidades. Después diseña el producto, lo codifica o diseña el hardware, lo prueban y luego brindan soporte técnico. Este es más o menos el ciclo de desarrollo en cascada, paso por paso. Pero si lo observáis detenidamente, hay una falacia implícita de la que nadie se dio cuenta durante 40 años. Para escribir los requisitos y hacer el diseño, se asume desde el primer día que se conoce el problema o la necesidad que tiene el cliente. Lo repetiré. El desarrollo en cascada asume que se conoce el problema y la necesidad que tiene el cliente, desde el primer día. Ahora bien, en una empresa grande, con clientes existentes, productos existentes, canales de venta existentes, ¿sabéis qué? Podría ser cierto, pero en la mayoría de las startups, lo único que se tiene es la visión del fundador. Y lo que uno tiende a hacer en una startup es confundir una visión basada en la fe con los datos de los clientes sobre sus problemas y necesidades. Entonces, ¿qué pasa? La consecuencia de suponer que uno conoce el problema del cliente es que asume que desde el primer día conoce todas las posibles funcionalidades a incluir en el producto. Por tanto, se encierra y empieza a implementar, y en lugar de hacerlo de una, en realidad se implementan todas las posibles funcionalidades que se nos podían ocurrir para la versión 1.0. Lo irónico es que ahora sabemos que los clientes no desean ni necesitan entre el 85 y el 90% de las funcionalidades de los productos de software, lo que supone una pérdida de tiempo y de dinero grandísima. Hoy sabemos que ejecutar la gestión de un producto en cascada no es la forma correcta de hacer las cosas en una startup, aunque tenga todo el sentido del mundo hacerlo en una empresa grande. Lo que sabemos ahora es que la mayoría de las startups fracasan más por falta de clientes que por fallos en el desarrollo del producto. Y esto es muy interesante, incluso en Silicon Valley, donde probablemente corremos más riesgos técnicos por metro cuadrado que en cualquier otro lugar del mundo. Un negocio no quiebra normalmente por no desarrollar un producto, sino por no encontrar clientes que paguen lo suficiente. Es una idea importante, porque si lo pensáis, contamos con todos los procedimientos para gestionar el proceso de producción. ¿Por qué? Porque ese es el mayor riesgo en una empresa grande. Pero antes carecíamos de procedimientos para gestionar el riesgo del cliente. De hecho, lo mejor que se podía hacer antiguamente era contratar un vicepresidente de ventas que decía: «Tengo una lista de contactos espectacular». Pero en realidad no teníamos ningún procedimiento con el que averiguar las necesidades del cliente. De hecho, se nos acaba de ocurrir uno que será una parte fundamental de este curso. A esta búsqueda del modelo de negocio, a esta búsqueda de la verdad, se le llama desarrollo de clientes. Y consta de dos partes: la búsqueda y la ejecución. En esta clase hablaremos sobre los dos primeros pasos: el descubrimiento y la validación de clientes y los pivotes que los relacionan, aunque en realidad el modelo de negocio se ejecuta con la creación de clientes y la construcción de la empresa. El otro elemento que acompaña el proceso de una startup no está en el proceso de desarrollo de clientes, sino en un proceso ágil de producción.
Un ejemplo es la programación extrema, que se crea básicamente en torno a la idea de iteración y desarrollo gradual del producto. Es una idea importante. En lugar de establecer todas las funcionalidades posibles desde el primer día, vamos en realidad a interactuar con los clientes de manera gradual e iterativa, a probar cada una de las partes del producto y ver si lo que estamos creando tiene una buena aceptación en el mundo real. Lo que esto significa es que, con respecto al proceso, en lugar de centrarnos primero en la ejecución, contratación de gerentes de producto, desarrollo en cascada, desarrollo ágil, de hecho, vamos a empezar con un proceso de desarrollo de clientes unido a una especie de proceso de producción ágil. ¿Cuál escogeríais? Yo usé la programación extrema, por ejemplo. Bueno, podríais elegir vuestro proceso preferido. Y por cierto, no penséis que la producción ágil y el desarrollo ágil están relacionados únicamente con software. Toyota y su sistema de producción lo tenían de hecho para hardware, décadas antes de que a alguien en software se le ocurriera. Por tanto, podéis desarrollar cualquier producto, desde microprocesadores hasta equipos médicos, hardware, software, etc., mediante un proceso de producción iterativo y gradual. Una vez que acabéis con eso, querréis gestionarlo mediante un proceso formal, pero no antes de hacer la planificación. El último rastro, por comentar, de la idea de las startups, la última reliquia interesante que nos queda de pensar en las startups como versiones pequeñas de grandes empresas, es quizá la más difícil de entender. Y es que si las grandes empresas tienen un vicepresidente de ventas, nosotros también lo necesitamos desde el primer día. Si las grandes empresas tienen algo de marketing, también lo necesitamos. ¿Las grandes empresas tienen desarrollo comercial? Pues también lo necesitamos. Sin pensar ni un momento el por qué. ¿Por qué queremos copiar a estas organizaciones? Porque si eres un fundador, como yo lo era, querrás algún día estar en la cima y observar todas las divisiones trabajando para ti. ¿No es genial? Mira, todos haciendo su trabajo. Déjame decirte que si esta es tu visión en el día 1, ya estás fuera del negocio, porque ahora sabemos que las organizaciones funcionales no son la forma correcta de establecer ventas, marketing ni desarrollo comercial el primer día. Lo que ahora sabemos es que los fundadores deben gestionar el equipo de desarrollo de clientes. Un equipo de desarrollo de clientes dice lo siguiente: escuchad, no vamos a establecer ventas, marketing ni desarrollo comercial, ni vamos a contratar a un vicepresidente de ventas el primer día, sino que lo que haremos será que el fundador salga de la oficina. Y al final de esta lección explicaremos por qué. Es muy importante para una empresa que sus fundadores pasen al menos un 20% de su tiempo fuera de la oficina, entendiendo los problemas y necesidades de sus clientes y tratando de resolver cómo se alinean con las funcionalidades antes de crear una organización funcional y hacer divisiones. Otra cosa que mencionaré y ampliaré más adelante, es que otro de los errores que hemos realizado durante décadas es confundir los cargos en ventas, marketing y desarrollo comercial con sus funciones. Un puesto de vicepresidente de ventas tiene funciones muy diferentes en una gran empresa y en una startup. Un vicepresidente de marketing tiene funciones muy diferentes en una gran empresa y en una startup, y durante años no pudimos explicar por qué ejecutivos muy competentes en grandes empresas se desplomaban en las startups, cuyo tamaño es menor que el personal administrativo de sus grandes empresas. Lo que ocurre es que las funciones, lo que se hace diariamente, no se parece en nada. Echemos un vistazo al último elemento, que es por lo que estáis aquí. ¿Cómo enseñamos a emprender? Bueno, antiguamente, la educación empresarial se basaba en la ejecución. Te enseñaban a escribir un plan de negocio, a organizar el PowerPoint para la presentación del posible inversor, si la cosa iba bien, a investigar mucho, pero en verdad se asumía que lo importante era la ejecución. Ahora sabemos que eso no es así. La educación empresarial, la razón por la que estáis haciendo este curso, tiene que ver con la búsqueda del modelo de negocio, y os vamos a enseñar a buscar. Lo que eso supone es que con el tiempo tenéis que aprender todo lo que se aprende en un MBA. Si lográis convertir vuestra startup en una gran empresa, acabaréis necesitando conocimientos sobre contabilidad, recursos humanos, comportamiento organizacional, liderazgo global, etc.
Pero al principio se necesita un conjunto de habilidades diferentes que no existía hasta ahora. Así que os damos la bienvenida a la primera clase en la que se priorizará la búsqueda, lo que ya es un cambio radical. No se trata simplemente de una metodología más. Con este curso os vamos a enseñar todas las habilidades sobre estrategia, proceso y organización. Y si al final conseguís crear una empresa de éxito, os dejaremos entonces redactar los planes, documentos operativos y las hojas de cálculo financieras para poner en funcionamiento la empresa. No os mováis de vuestros asientos porque vamos a comenzar con los modelos de negocio y el desarrollo de clientes. Vamos a empezar con el modelo de negocio y el desarrollo de clientes. Pero antes de hacerlo, suelo hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es una empresa? ¿Qué es lo que en realidad estoy tratando de empezar? Creo que deberíamos usar la siguiente definición. Una empresa es una organización empresarial que vende un producto o presta un servicio a cambio de ingresos y beneficios. Por tanto, descartaré las organizaciones sin ánimo de lucro expresamente en esta lección. Seré claro, os podríais basar en el lienzo del modelo de negocio y el método de desarrollo de clientes para crear una empresa sin ánimo de lucro. Pero el hecho de tener metas bastante concretas, que son obtener ingresos y beneficios, nos permite valorar de forma muy precisa si lo estamos haciendo bien o mal. Entonces nos preguntamos, ¿qué es una startup? Nos explicaron en qué consistía una empresa, pero ¿en qué se diferencia de una startup? En mi caso os diré que he creado 8 startups en 20 años y nunca hubiera podido daros una definición improvisada de lo que es una startup. Siempre pensé que era un lugar donde se comía gratis, había un equipo de trabajo pequeño pero fantástico, te podías llevar al perro, pero nunca llegué a entender bien el objetivo de una startup. Por eso os voy a dar mi propia definición sobre lo que estáis haciendo. Una startup es una organización provisional diseñada para buscar un modelo de negocio que sea recurrente y escalable. Ahora vamos a volver atrás y vamos a dividir esta frase, porque esto es bastante importante. Primero, es provisional. El objetivo de una startup no es ser una startup. El objetivo de una startup, de hecho, es convertirse en una empresa corriente. Esto es curioso, porque si lo pensamos, al menos en el caso de una startup de Internet móvil, no podemos hablar de una startup de 10 años, sino de una de 2 años unida a un fracaso de 8. Una startup es una organización temporal. ¿Y qué se supone que vais a hacer? Bueno, aunque penséis que se basa en el producto o quizás incluso en conseguir clientes, en realidad no es así. Una startup está diseñada en realidad para buscar algo. ¿Qué se supone que tengo que buscar? Veamos. Primero, tenéis que buscar algo que sea recurrente. Esto significa que lo que funcione un lunes, funcione también un miércoles, un viernes, la semana que viene, el mes que viene. Es decir, tengo que encontrar procesos de ventas, de marketing y de producción que sean recurrentes. También quiero que sean escalables, es decir, que si invierto $1, gane 2, o tal vez si invierto 1, reciba 10. Pero más vale que no pierda dinero de forma habitual o iré directo a la quiebra. Vale, ya sé que tengo que buscar algo recurrente y escalable, pero ¿qué es lo que tengo que buscar? Lo que tienes que buscar es el modelo de negocio. Y esa búsqueda es la base del resto del curso. Veamos cómo nos convertimos en una empresa. Una pregunta interesante, ¿cómo se va a organizar vuestra empresa? Sabemos que la forma más eficiente para tener en cuenta todos los elementos, todas las partes, es usando un modelo de negocio. Por tanto, la cuestión es, muy bien, Steve me acaba de decir que piense en un modelo de negocio, pero ¿qué es un modelo de negocio? ¿Cuáles son todos los elementos? Veámoslo. Un modelo de negocio es la forma en que una empresa crea valor en sí misma al mismo tiempo que ofrece productos o servicios a sus clientes.
Antiguamente solíamos pensar en cómo organizar una empresa en torno a métodos funcionales. Pensábamos, no, una empresa consiste en un departamento de ventas o en el departamento de producción, y a partir de ahí se trazaba un organigrama. Ahora vamos a dibujar un gráfico muy diferente. Vamos a dibujar un gráfico en el que se incluyen todos los elementos de una empresa. Echemos un vistazo a estos 9 módulos que se utilizan para describir cualquier empresa, desde la más grande hasta una startup de 2 personas que surge en la cochera de sus padres. Echemos un vistazo al primer módulo, las propuestas de valor. La propuesta de valor responde a la pregunta, ¿qué se va a crear y para quién? La propuesta de valor nos dice, oye, esto no consiste en crear un producto ideal, sino en solucionar un problema o satisfacer una necesidad de un cliente. Es decir, ¿qué problema se está solucionando? ¿Qué beneficio se está creando? Y lo más importante, ¿quiénes son los clientes? Ahora, la propuesta de valor es el término para referirnos al producto o servicio que se va a crear. Aquí es donde normalmente se incluirían todas las funcionalidades, beneficios o cualquier otra cosa. Pero ahora vamos a preguntarnos algo muy diferente de lo que hemos hecho hasta el momento. No se trata simplemente de la tecnología que empleas, ya que esta forma parte de la propuesta de valor. A los clientes en realidad no les importa la tecnología que utilizas. Lo que quieren es solucionar un problema o satisfacer una necesidad. ¿En qué se diferencia un problema de una necesidad? Un problema sería, tengo un problema con la contabilidad o quiero utilizar un procesador de texto, y esos tipos de productos resuelven un problema. Pero los seres humanos también desean hacer otras cosas, como divertirse o salir con alguien, estar en contacto con sus amigos a través de Facebook o Twitter. Estos son necesidades. Las necesidades son distintas de los problemas. Y por cierto, si lográis encontrar productos que satisfagan necesidades en lugar de solucionar problemas, vuestro mercado total disponible será inmenso. Lo siguiente es preguntarnos quiénes son nuestros clientes y por qué motivo comprarían. Como oiréis muchas veces, nuestros clientes no están ahí para comprar, nosotros estamos ahí para ellos. Lo que vamos a hacer al salir ahí fuera es averiguar todas las características geográficas, sociales y demográficas de nuestros clientes, de tal manera que podamos trazar su arquetipo o incluso colgar su imagen en la pared. Lo que pasa es que en la mayoría de startups se puede tener más de 1, 2 o 3 arquetipos de cliente, pero tenemos que comprenderlos a fondo, por lo que es imposible que el primer día tengamos algo más que una simple hipótesis acerca de nuestros clientes. Ahora veremos los canales. ¿Cómo el producto que está aquí llega a los clientes que están aquí? Para eso se utilizan los canales de distribución. Algo muy curioso es que antes de la década de los 90, el único canal para llegar a un cliente era el canal físico. Es decir, se iba a una tienda donde había vendedores, la distribución era física. Pero desde mediados de los 90 tenemos canales virtuales, Internet, dispositivos móviles, la nube. Por tanto, lo primero que nos tenemos que preguntar respecto al canal de distribución es ¿cómo vamos a vender y distribuir nuestros productos? ¿Se va a hacer a través de un canal físico o de Internet móvil? Aunque hoy casi todos los canales físicos también tienen presencia web. ¿Qué relación hay en la forma en que nuestro producto sale de la empresa y llega al cliente? Las relaciones con los clientes son el cuarto elemento, y este guarda una curiosa relación con estos 3 otros elementos. Se refiere básicamente a la captación, fidelización de clientes y a la estimulación de las ventas. Al igual que con los canales de distribución, las relaciones con los clientes son muy diferentes para los canales web o móviles que para los físicos. Visualmente, tienen forma de embudo doble. Veamos un ejemplo web. A la hora de captar clientes nos preocuparemos de cómo conseguirlos, es decir, cómo logramos atraerlos a nuestra página web, cómo los movilizo, cómo logro que hagan algo. Y entonces, una vez los tenemos, nos preocupamos de fidelizarlos, es decir, qué hacer para no perderlos por cancelaciones o por rotación. Y después, una vez que tenemos los clientes, ¿qué podemos hacer para que gasten más dinero o usen nuestro producto cada vez más? Una de las cosas en las que tenemos que pensar es cómo capto y fidelizo clientes, cómo estimulo las ventas. Se pueden tener hipótesis el primer día, pero solo lo descubriréis cuando lo pongáis en práctica.
El siguiente módulo abarca las fuentes de ingresos. ¿Cómo generamos ingresos a partir de la venta de nuestro producto o la prestación de nuestro servicio a los segmentos de mercado? ¿Por qué valor está pagando el cliente? ¿Qué estrategia vamos a usar para captar ese valor? Si vamos a tener venta directa o si es una transacción basada en el precio, si es un modelo freemium con el que ofrecemos el producto gratis y esperamos a que alguna parte del mercado se convierta en cliente de pago después, si es un modelo por suscripción o con licencia, este modelo de ingresos es diferente a las tácticas de fijación de precios, es decir, ¿cuántos dólares o libras o euros me van a cobrar? Insisto, la única forma de averiguarlo es interactuando con decenas o cientos o miles de clientes para que entendáis lo que son las fuentes de ingresos y el modelo de ingreso. El siguiente elemento que vamos a considerar son los recursos clave. ¿Qué necesitamos? ¿Qué activos son importantes para que un modelo de negocio funcione? ¿Cuál sería un ejemplo de activo y recurso clave? La financiación. ¿Necesitas capital? ¿Necesitas una línea de crédito? Algunos activos y recursos son físicos. ¿Necesitas una cadena de producción? ¿Necesitas máquinas especializadas? ¿Furgonetas para la entrega? ¿Vehículos? ¿Hay algo más que precises? ¿Propiedad intelectual? ¿Tienes que registrar o proteger una patente? ¿Necesitas listados de clientes? ¿O simplemente gente extraordinaria, grandes programadores de software en un área específica, diseñadores de hardware u operarios excelentes? Y finalmente, otro recurso clave es la interacción entre el capital humano e intelectual. ¿Qué necesitáis concretamente para conservar a estas personas y quiénes son? El siguiente elemento es, ¿quiénes son nuestros socios y proveedores clave? Las asociaciones son muy importantes. Antes de preguntarnos qué es lo que hemos acordado, debemos saber qué es exactamente lo que adquirimos a nuestros socios y también qué actividades van a realizar y cuándo. Y es aquí donde algunas startups se equivocan al pensar, bueno, las grandes empresas crean asociaciones, supongo que también las necesito el primer día. Resulta que el tipo de asociaciones que se necesitan el primer año seguro no serán las que se necesiten el tercer año, el quinto o el décimo, y además pueden ser alianzas estratégicas, uniones temporales, simples compradores y proveedores habituales. Por tanto, debéis considerar detenidamente quiénes son y salir de la oficina y ponerlos a prueba. A continuación están las actividades clave. ¿Cuáles son las acciones más importantes que debe emprender una empresa para que su modelo de negocio funcione? ¿Es un negocio de producción? Es decir, ¿estáis fabricando algo? ¿O es un negocio de resolución de problemas, como una consultoría, por ejemplo? ¿O estáis gestionando cadenas de suministro? ¿Qué actividades clave necesitáis dominar? Finalmente, todos estos elementos de la izquierda nos llevan a las estructuras de costes. ¿Cuáles son los inherentes a vuestro modelo de negocio? Lo interesante de los costes no son los obvios, como el personal, los edificios o los materiales, sino cuáles son los costes totales para poner en marcha vuestro modelo de negocio. Por tanto, debéis considerar cuáles son los costes más importantes por los que os debéis preocupar, cuáles son los recursos clave más caros que tendréis que pagar y cuáles son las actividades clave más caras. Entonces, os haréis las típicas preguntas de contabilidad. ¿Cuáles son los costes fijos y los costes variables? ¿Existen economías de escala? Y querréis empezar a tener un control sobre qué acabará implicando costes para la puesta en marcha de vuestra empresa. Si reunimos todo esto, tenemos un gran conjunto de hipótesis. Lo interesante es la palabra hipótesis. Yo la llamo la palabra de los $50, que suena importante y la uso cuando doy esta clase en las universidades. Pero ¿sabéis qué? La palabra hipótesis es un término formal para referirnos a suposiciones. Y si lo pensamos realmente, cuando completamos el lienzo de modelo de negocio, lo único que tenemos es una serie de suposiciones. Eso es todo, una serie de suposiciones. Lo genial del lienzo es que nos permite organizar nuestras ideas, pero no de un modo funcional,
como por ejemplo, ¿qué está haciendo ventas? ¿O marketing? ¿O qué dice la hoja de cálculo? Sino en torno a una serie de suposiciones iniciales razonadas sobre quiénes pensamos que son los clientes, qué productos les vamos a ofrecer y cuánto vamos a cobrar. Y eso es fantástico. Podemos pasarnos todo el día o toda la semana sentados en la sala de juntas tratando de responder estas preguntas. Aunque lo más probable es que estemos equivocados, es una buena forma de empezar. Lo que debemos averiguar ahora es cómo convertir esas hipótesis en hechos. Uno de los descubrimientos más interesantes de esta clase es el proceso de desarrollo de clientes. Empezaremos con las hipótesis del lienzo del modelo de negocio, y lo que haremos será ampliar este lienzo, colgarlo en la pared, y vais a utilizar los POS-it amarillos, sin usar bolígrafos o lápices sobre el lienzo, ya que la mayoría de las hipótesis van a estar mal. Pondréis el lienzo a la vista y comenzaréis a construir las hipótesis. Lo que haréis después será mirarlas y decir, ¡hey! No hay datos en esta habitación. Salgamos y hablemos con los clientes, socios y creadores. Y así aprenderemos a hacer esto con algo de rigor, siguiendo un proceso. No se debe salir porque sí, sino que hay que hacerlo con el fin de diseñar experimentos, realizar pruebas, obtener datos y, lo que es más importante, adquirir conocimiento. El proceso de desarrollo de clientes resulta bastante interesante. Se trata de un proceso de 4 etapas. La primera es el descubrimiento de clientes. Aquí es donde construís las hipótesis. Salís a la calle y empezáis a poner en práctica vuestras suposiciones sobre si existen personas que en realidad tengan el problema o necesidad que vosotros pensáis. Después haréis la validación de clientes y comprobaréis si la solución propuesta coincide con lo que pensabais que era el problema del cliente. Esta prueba entre el problema y la solución y vuestras funcionalidades y clientes a veces se conoce como adaptación del producto al mercado. Esto es lo que están poniendo a prueba en la calle, y esto es lo que llamamos búsqueda del modelo de negocio. Pero ahora, en lugar de hacer esto al azar, contratando y despidiendo ejecutivos de ventas y tratando de sacar cuentas que realmente no son más que suposiciones, os vamos a sacar de la oficina lo antes posible y poner a prueba alguna de estas suposiciones iniciales. En la parte inferior del esquema encontramos lo que se conoce como pivote, algo muy interesante puesto que es lo que va a salvar vuestro trabajo. Una vez encontréis un modelo de negocios repetible y escalable, pasaréis a la fase de ejecución del desarrollo de clientes, que trata sobre crear demanda en el usuario final y escalar, lo que se llama creación de clientes. Después crearéis las organizaciones para construir vuestra empresa pensando en escalar, pasando del desarrollo de clientes a una organización funcional que se orienta a la ejecución rápida y constante. Una de las cosas interesantes sobre el desarrollo de clientes y que hace que las startups sean muy diferentes de las grandes empresas es que en las startups lo hacen los fundadores. ¿Y por qué los fundadores? Hay un par de cosas curiosas que tienen que ver con la naturaleza humana, no con la tecnología. Antiguamente, en una startup tradicional, se habría contratado a un vicepresidente de ventas que hubiera salido a la calle, al que le habríamos dicho, intente vender esto, vaya y hable con los clientes. Solo se contrataría a alguien para que lo hiciera, pero recordad, un empleado no suele tener visión. Se limita a ejecutar lo que le digáis. Adivinad entonces lo que pasa si los empleados salen a hablar con la gente y les dicen, es la peor idea que hemos oído, o no lo vamos a comprar. Lo que ocurre es que vuelven diciéndoos que es su primera vez, a lo que contestaréis, no lo están explicando bien. Entonces los enviaréis de nuevo un par de días, semanas o meses y regresarán. Pero si sois fundadores entusiastas diréis, he contratado al ejecutivo equivocado, está despedido. Ahora imaginemos el ejercicio no con un representante ni un jefe de ventas o marketing, sino que ahora seréis vosotros, los fundadores, los que salgáis y habléis con los clientes. Y si obtenéis el mismo feedback, os podría costar 3, 5 o 30 clientes, pero al final echaréis humo por las orejas porque la discordancia cognitiva empezaría a hacer efecto. Es entonces cuando os podréis dar cuenta de que vuestra visión no es correcta. Pero a diferencia de un representante, un vicepresidente de ventas o marketing, vosotros podéis cambiar la estrategia de la empresa. Vosotros podéis cambiar toda la propuesta de valor y preguntaros, ¿y si tuviéramos estas funcionalidades? Y los clientes os podrían decir, no, todavía no. Pero entonces si dijerais, bueno, ¿y si tuviéramos esto otro? Podrían decir, bueno, si puede hacer eso le doy mi aprobación ya mismo. Si sois inteligentes diréis, me pondré en contacto con usted muy pronto.
porque lo que haréis es poner a prueba esa nueva funcionalidad con otros 5 o 10 clientes. De pronto os daréis cuenta de que no ofrecíais las funcionalidades adecuadas y de que al hacer este pequeño cambio ahora podéis tener incluso un gran grupo de clientes dispuestos a pagar. Los fundadores son los únicos que lo pueden hacer. En el pasado lo que se hacía era esperar hasta el primer envío a clientes, hasta que las ventas no coincidieran con el plan de ingresos, y los cambios consistirían en despedir ejecutivos en lugar de involucrar a los fundadores desde el primer día. Por tanto, es el fundador el que puede cambiar el producto, pivotar y escuchar de primera mano los comentarios de los clientes. Eso es lo que se pretende al sacar al fundador de la oficina. Lo siguiente que debéis entender sobre el desarrollo de clientes es ¿qué es lo que en realidad hacéis fuera de la oficina? Creo que lo que realmente estáis haciendo es probando al máximo vuestra interpretación del problema o de la necesidad del cliente. Vosotros implícitamente teníais una hipótesis. Quiero que deje de ser implícita y que la hagáis explícita. Aquí están los problemas y beneficios para estos segmentos de mercado hipotéticos que habéis escrito en el lienzo. Estupendo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a salir a la calle literalmente, con nuestras hipótesis. Pero no vamos a salir sin más a hablar con los clientes al azar, porque en este caso les podríamos haber enviado simplemente una carta o un correo electrónico. Lo que buscamos no son solamente datos, sino conocimiento. El modo en que este proceso funcione es saliendo a la calle, y a medida que encontremos ese nuevo conocimiento, ir actualizando el lienzo. Una idea importante, modificaremos el lienzo haciendo anotaciones y diciendo, pensábamos que los clientes eran este tipo de personas, madre mía, pero en realidad son este otro tipo de personas. Y las funcionalidades que pensábamos que necesitaban son en realidad otras. Por tanto, lo que vamos a hacer fuera de la oficina es empezar con estas hipótesis. Por ejemplo, imaginemos que los clientes son hombres de entre 24 y 35 años que viven en zona urbana. Y haremos algunos experimentos. Imaginemos una campaña de Google AdWords, o si fuera un producto físico, salid y reuníos con ellos personalmente, y después realizad algunas pruebas. Observad y analizad los datos. Aunque no se trata simplemente de datos. Queremos saber si los resultados coinciden con las hipótesis, pero si no, no hay que rendirse y decir, bueno, no han coincidido, probemos con otro segmento. Debéis comprender por qué estaban mal vuestras hipótesis iniciales, ya que es lo que os puede aportar conocimiento. Por tanto, lo que podéis averiguar en este caso es, seguimos encontrando chicas adolescentes en los barrios residenciales. Y podéis seguir diciendo si lo que queréis son hombres, o bien parar un momento y considerar que las adolescentes están entusiasmadas por comprar vuestro producto de inmediato. Otro aspecto interesante sobre el proceso de desarrollo de clientes que está íntimamente ligado con la producción y el desarrollo ágil es la noción de producto mínimo viable. En el pasado lo que hacíamos era especificar todas las funcionalidades del producto, desde el principio hasta el final. Esto tiene sentido en una gran empresa que lanza la versión 2.0, la 3.0, la 4, porque en cierto modo tiene una idea de quiénes son los clientes y qué necesitan. Por tanto, el responsable de producción puede estar casi seguro de que ha interactuado con los clientes durante el último año y medio y sabe lo que necesitan. Pero en una startup lo que hacemos es conjeturar, y lo más probable es que nos vayamos a equivocar. Por tanto, en lugar de malgastar una gran cantidad de tiempo y dinero, ¿por qué no salimos de la oficina antes de elaborar algo e invertir mucho tiempo de producción y, lo que es más importante, de dinero? Porque es esto lo que hace quebrar a las startups, quedarse sin dinero. Queremos asegurarnos de que realmente vais a escuchar a las personas que acabarán comprando vuestro producto. Queremos asegurarnos de que vais a satisfacer sus deseos y necesidades. Así que, ¿por qué no averiguamos cómo crear el producto mínimo viable? Diseñamos las características mínimas necesarias para obtener feedback. El feedback puede ser comentarios, directrices o cualquier información de valor que nos ayude a decidir lo que deberíamos desarrollar y en qué orden. Un producto mínimo viable puede ser algo tan sencillo como un esquema de una web, un PowerPoint o, en el caso de un producto físico, una maqueta o una pieza funcional del sistema. Pero a medida que obtenemos feedback podemos ir agregando más funcionalidades, con una salvedad. Un comentario que siempre me hacen es, Steve Jobs no creó el iPhone preguntándole a los clientes, y dudamos mucho que Henry Ford preguntase a la demanda si querían un vehículo antes de que existiera uno. De hecho, en este caso, de haberles preguntado lo que querían, habrían contestado que un caballo más rápido o uno con 6 patas. De ahí que la respuesta inmediata sea, entonces, si creamos nuevos productos, no hace falta que salgamos de la oficina. Pues bien, eso es una falacia. Existe un tipo de startup en lo que llamamos un nuevo mercado, el cual explicaremos en la lección de segmentos de mercado.
Pero debéis saber que en los nuevos mercados es obvio que no salimos a preguntar a la gente qué funcionalidades necesitan. Pero sí queremos saber en qué se diferencia su vida antes y después de tener nuestro nuevo producto. ¿Cómo cambia su mundo? Si nos encerramos en la oficina, es imposible que lo sepamos si no hablamos con los clientes. Otra observación interesante sobre el desarrollo de clientes es la noción de pivote. Pivote es un término que acuñó mi mejor estudiante, Eric Ries, cuando se dio cuenta de la conexión existente entre validación de clientes y descubrimiento de clientes. Y en efecto, le dio un nombre, que en mi opinión es increíblemente acertado. Un pivote os dice, ¿qué tienes que hacer cuando tus hipótesis no coinciden con la realidad? Esta es una observación muy nítida sobre las startups, y lo es porque ahora sabemos cosas muy diferentes a las de antes. Lo que sabemos ahora es que en lugar de despedir ejecutivos cuando nuestro modelo de negocio no concuerda con lo que pasa en el mundo real, despedimos el modelo y decimos, ¡hey! Nuestras hipótesis estaban equivocadas. Por tanto, como hemos estado desarrollando el producto de manera iterativa y gradual, y hemos mantenido nuestros gastos muy bajos, un pivote es un cambio sustancial a uno o más de los componentes del lienzo del modelo de negocio, que dice, oye, este no es nuestro segmento de mercado. Nuestro segmento de mercado se encuentra realmente aquí. O deberíamos cobrar desde el primer día. O, espera, hemos estado usando el canal de distribución incorrecto. O quizá, vaya, tenemos los socios equivocados. A propósito, una iteración es un pequeño cambio en uno o más componentes del lienzo del modelo de negocio. Por ejemplo, una iteración sería cambiar el precio de $9,99 a $6,99. Un pivote sería, por ejemplo, un cambio de freemium a suscripción. Esto es un cambio sustancial. Por tanto, la idea clave es que un pivote les permite salir y hacer cambios. Recordad, normalmente los fundadores son los únicos que pueden hacer pivotes y de hecho es la razón por la cual el desarrollo de clientes es totalmente diferente de lo que era antes. Otro aspecto sobre los pivotes en los que os debéis fijar es que deseéis mantenerlos a una velocidad y ritmo constantes, y es que deseáis que vuestra empresa funcione a buen ritmo y velocidad en la toma de decisiones, como si fuera un metrónomo, constante, coherente e incesante. Veamos ahora el primer paso del descubrimiento de clientes, lo que viviréis durante las próximas semanas si estáis haciendo esto en serio. En la primera fase exponéis vuestras hipótesis, dibujáis el lienzo del modelo de negocio, lo colgáis en la pared, os ponéis todos alrededor y empezáis a poner post-it amarillos. Pero el siguiente paso es salir a la calle. Vais a poner a prueba el problema. Vais a poner a prueba vuestra interpretación del problema o necesidad del cliente y vais a averiguar cómo crear un prototipo. Después pondréis a prueba la solución y lo haréis en el caso de una web creando un prototipo de baja fidelidad y después un prototipo de alta fidelidad. Después volveréis a poner a prueba vuestra interpretación de las necesidades del cliente. Y si la solución coincide, a esta coincidencia se le llama adaptación del producto al mercado. Este es el santo grial de los emprendedores. ¿Estoy creando algo de lo que nadie se cansa o simplemente están dispuestos a vaciar sus carteras para obtenerlo? La cuarta fase del descubrimiento de clientes es verificar el pivote. ¿Reconocen los clientes que les estáis resolviendo un problema o necesidad de gran valor? ¿Entendéis vuestro modelo de negocio lo suficiente como para probar a vender ya? ¿Que es el siguiente paso de la validación de clientes? Ahora bien, lo que en verdad desmoraliza a la mayoría de emprendedores es que la respuesta más común que se obtiene la primera vez es no. Peor sería contestar, ¿les gustó más o menos o en cierto modo? Esa última respuesta no sirve en una startup. Esa respuesta significa que la gente ha sido amable con vosotros. Solamente sabréis que tenéis algo por lo que vale la pena invertir tiempo y dinero cuando la gente intente literalmente obligaros a que aceptéis su dinero o no puedan cansarse de vuestro producto incluso en su forma preliminar o con errores. Esto es lo que estáis buscando, y si aún no lo habéis encontrado es porque el proceso de desarrollo de clientes es un círculo reiterativo que asume que vais a pasar por esto muchas veces. Cuando por fin creáis haber encontrado algo que satisfaga las necesidades del cliente, pasaréis al siguiente paso, la validación de clientes. Echemos un vistazo de nuevo al descubrimiento de clientes, pero de forma diferente. Si estáis usando el manual de la startup, observaréis dos rutas. Tenéis una para el canal físico y otra para el web o móvil, y con las diferentes tácticas para un canal u otro. Pero la estrategia es la misma. Exponer vuestras hipótesis, poner a prueba el problema y la solución, pivotar o continuar.
Y recordad, todo esto ocurre fuera de la oficina, cara a cara con los clientes. Ahora comentaremos el siguiente paso de la búsqueda del modelo de negocio, que es la validación del cliente. Para llegar a este paso asumimos que creéis haber adaptado el producto al mercado. Ahora diríais, de acuerdo, ya podemos contratar personal, llevar a cabo nuestra campaña de $1 millón de Google AdWords. Pero en realidad, no creemos que tengáis todavía pruebas suficientes para hacerlo. Os hemos escuchado decir que creéis tenerlas, así que lo haremos de nuevo. Pero esta vez intentad obtener pedidos o clientes o ambos, dependiendo de vuestro modelo de negocio. En la fase 1, os vais a preparar para vender. Si es un producto físico, vais a elaborar material de apoyo de ventas, es decir, hojas de cálculo, listas de precios, demos. Si es un producto web o móvil, intentaréis captar y activar clientes y desarrollaréis un producto mínimo viable muy fiable, que es una forma de decir que vuestra aplicación móvil o página web parecerá estar terminada. Quizás sin los archivos de ayuda ni todas las funcionalidades, pero sí las que usarán los clientes principalmente. Después, saldréis de la oficina de manera física o virtual e intentaréis vender y ver si podéis conseguir clientes o compradores. Lo que haréis también al mismo tiempo será posicionaros, una palabra técnica para referirnos a, vale, ya tengo bastante feedback por parte de los clientes. Y teniendo en cuenta lo que me dicen, ¿cómo podría haberlo descrito mejor? Porque os preguntaréis, se lo he explicado así, pero ¿cómo podría haberlo hecho mejor? Si realmente los escucháis, ellos habrían dicho, ¿sabes? He ignorado las 7 primeras cosas que has dicho, pero cuando has mencionado la número 8, ha sido en realidad cuando me he empezado a interesar. Y como tendréis que posicionar tanto la empresa como el producto, antes de gastar dinero en agencias de relaciones públicas, lo haréis escuchando a vuestros clientes. Después, en la fase 4, vais a validar o a repetir y veréis si estáis listos para empezar a escalar las ventas y el gasto de marketing en la creación de mercado, la parte más costosa de una startup. En esta etapa de validación del cliente es cuando salís de la oficina. Pretendéis tener el equipo de ventas más grande del mundo y estáis listos para decir, vale, creo que va a funcionar porque lo he probado en el descubrimiento de los clientes. Pero la mayoría de las veces os daréis cuenta de que no entendisteis realmente lo que estaban diciendo esos clientes. Y en lugar de ir a la quiebra porque os gastasteis todo el dinero en el equipo de ventas, en campañas de Google AdWords o en la captación de clientes, ahora tenéis el dinero y el tiempo suficientes para simplemente retroceder desde la fase 4 y pivotar y decir, está claro que no entendí algo del segmento de mercado o de las funcionalidades o de las necesidades de los clientes. Por tanto, la validación del cliente punto por punto tiene 2 rutas, una para el canal físico y otra para el web o el móvil. Preparaos para vender. Vended a los primeros clientes, a los que llamamos antiguos evangelistas. Posicionaos y finalmente pivotad o continuad. Una de las cosas que seguimos pidiendo a nuestras startups que piensen es ¿cómo de grande es esta oportunidad? Es simplemente una forma de preguntaros. Cuando acabéis y paséis el siguiente par de años en la startup, ¿vais a ganar 1 millón o 1.000 millones de dólares? Es decir, ¿qué potencial tiene esta oportunidad? Lo que realmente queremos hacer es lo que conocemos como análisis de mercado y oportunidades. Lo que habéis creado es un lienzo de modelo de negocio con vuestras hipótesis, que hablan sobre el producto en el que estáis interesados, si creéis que existe un grupo de clientes. Hemos organizado un modelo de ingresos y pensáis que vais a ganar mucho dinero, y eso es maravilloso. Pero existe un cierto orden para esta locura. No hay una única manera de hacerlo, aunque esta es la forma en que creemos que debe hacerse. Queréis identificar quiénes son vuestros clientes y mercados, y ahora querréis conocer el tamaño del mercado, observar a la competencia y saber si el mercado podría crecer. El primer término que queremos considerar es lo que llamamos mercado total disponible. Me gusta pensar en el mercado total disponible como si fuera un pastel entero. Sobre el mercado total disponible hay que preguntar, ¿cuántas personas o empresas querrían o necesitarían este producto? ¿Qué tamaño tendría el mercado en dólares si todos compraran? Es un cálculo muy bueno, sí. Pero la pregunta es, ¿cómo lo averiguamos? En diversos sectores hay analistas que se especializan en mercados verticales y software empresarial, como Gartner and Forrester. En videojuegos está el MPD. En investigación del consumidor tenemos a Nielsen. Si queréis saber cuántas startups web o móviles existen, id al proyecto Startup Genoma, etc. Por tanto, os debéis preguntar cosas como, ¿los analistas de qué sector hacen un seguimiento de mi industria? Los analistas de Wall Street también hacen seguimientos a la competencia en los negocios si esta es pública.
De hecho, algunos de ellos escriben informes de investigación muy buenos. Si tenéis acceso a una biblioteca universitaria o conocéis a algún agente de bolsa amable, podríais conseguir gratis un informe de un analista. Y también podéis preguntar por otros medios. Google en este caso es vuestro mejor amigo. Yo realmente invertiría tiempo en intentar comprender si se trata de un mercado de $1.000 millones. Y si obtenéis estas cifras, por cierto, lo primero que os pediré es que me las desgloséis, que me ayudéis a entender cuántos clientes hay, quiénes participan, cuál es la competencia. Tenéis que comprender ese mercado total disponible con cierto detalle antes de pasar a la siguiente fase: averiguar el tamaño de mi parte del pastel. Y la frase que solemos usar para referirnos a esto es: ¿cuál es el mercado servido disponible? Este mercado servido disponible no hace referencia a los 7.000 millones de personas en el mundo, sino al número de personas que, por ejemplo, pueden usar una aplicación móvil. Una aplicación móvil depende del número de personas que tengan smartphones. Si estoy haciendo una aplicación móvil para Android, la primera pregunta es: ¿cuántas personas, teóricamente, van a usar plataformas Android este año y en los próximos 5? Ahora puedo empezar a estimar cuál es mi mercado servido disponible y cuántas personas tienen el dinero para comprar el producto. Dependerá de si ofrecéis un producto de 99 centavos o de $99. En este caso reducís el mercado en base al precio o la disponibilidad. Ahora querréis hacer algún experimento, como averiguar cuál sería el tamaño del mercado en dólares si todos compraran. Si todos los que están en el mercado objetivo compraran, ¿cómo sería de grande? Y esta podría ser vuestra primera prueba para desilusionaros o sorprenderos. Para entender su tamaño tanto en dólares como en unidades, ¿cómo lo averiguáis? Lo haréis saliendo de la oficina y hablando con los clientes. Usando la analogía del pastel, pensemos de nuevo en esto. La primera fase era tratar de entender el tamaño del mercado total, pero ahora podemos reducirlo, si desarrollamos una aplicación para Android, al número de teléfonos con soporte para Android, y después reducirlo a cuántas personas lo comprarían al precio que he fijado. Pero ahora realmente queremos ser muy concretos. ¿A quiénes exactamente les voy a vender los 3 primeros años? ¿A cuántos clientes equivale? ¿Qué tamaño tendría el mercado si todos estos compraran? Es decir, lo que nos planteamos ahora es la cantidad total de dólares si tuvierais una participación del 100% del mercado. Vuestros ingresos no podrán exceder esta cifra. ¿Y cómo averiguamos a cuántas unidades equivaldría? Lo averiguaremos saliendo ahí fuera, hablando con los clientes, con los potenciales socios de los canales, con la competencia. Al acabar este ejercicio, tendréis realmente una primera hipótesis sobre si vale la pena ejecutar este lienzo de modelo de negocio en los próximos 2 años. El tamaño del mercado no tiene que ser un análisis de 4 páginas de una escuela de negocio. Por tanto, si vais a una, podéis hacerlo. Pero al principio no es más que un cálculo rápido y aproximado. ¿Merece la pena fundar este negocio? Tendréis que verificar con frecuencia 3 cosas. Echemos un vistazo al equipo Jersey Square y veamos cómo lo abordan ellos. Si os acordáis, os pedimos que hablarais del mercado total disponible, también llamado mercado accesible disponible, término con el que hacemos referencia al tamaño del mercado potencial que podría hacer uso de nuestro producto. En este caso dirían, vale, en Estados Unidos hay unos 150 millones de americanos que ven los 5 deportes en equipo más importantes, pero ¿podemos vender a 150 millones de personas? En realidad, no. Porque lo que queremos analizar es lo que llamamos el mercado servido disponible. ¿A cuántos clientes puedo llegar a través de mi canal de ventas? Veamos cómo el equipo Jersey Square analizó el mercado servido disponible. Afirmaron que en el área metropolitana de Nueva York había 11 millones de personas que veían los 5 deportes en equipo más importantes. Dicho esto, lo que deberían haber hecho en realidad es preguntarse, de esos 11 millones, ¿cuántos tienen un navegador web y a cuántos seríamos capaces de llegar dentro de un tiempo determinado y con cierta capacidad adquisitiva? Y lo que analizaban después era el mercado objetivo. ¿Quiénes tendrían más posibilidades de comprar? Realizaron un estudio en el Yankee Stadium y afirmaron que un 11 o 12% del mercado servido disponible mostraba un fuerte interés. Y pensaron, bueno, esto significa que solo en la zona de Nueva York a 1,3 millones de personas les debería interesar la suscripción o el alquiler. De nuevo, si hubieran hecho el análisis de verdad, se deberían haber preguntado a cuántos de ellos podrían acceder con un navegador web y a cuántos de ellos podrían llegar con su campaña de adquisición y activación. Y lo que se deduce de esto, si lo lleváis al siguiente nivel, es ¿qué es una suposición admisible sobre los ingresos de los 3 primeros años? Una suposición rápida y aproximada. Bueno, entonces, la mitad de estas personas se suscribiría y la otra mitad pagaría alquiler.
Hagamos cuentas. Los ingresos del primer año deben ser de 300 millones. No creo que estoy demasiado optimista. Bueno, al menos empezarás haciendo una serie de cálculos que analizarás junto con asesores, amigos y cofundadores. Y entonces dirás, hey, pero si estamos a punto de crear una empresa interesante. Ninguna startup ha sobrepasado nunca sus optimistas estimaciones sobre el tamaño del mercado. Por tanto, si los ingresos que obtendríais de los clientes potenciales os salen demasiado bajos, yo no tiraría la toalla. Simplemente volvería a analizar los segmentos de mercado en los que nos hemos centrado y reflexionaría sobre si lo que quiero es crear un negocio o simplemente tener un hobby. Resumiendo, lo que nos interesa saber es ¿qué magnitud puede tener esto? ¿Cuánto podemos ganar? ¿Cuál es la tasa de crecimiento del mercado? ¿El mercado decae en sí mismo? ¿Está cambiando continuamente o empezará a prosperar? Lo más importante es hablar con los clientes y el canal de venta y también que podáis obtener buenas estimaciones de mercado mediante aproximación competitiva, si se trata de un mercado existente o resegmentado, o incluso si se clonase un mercado fuera de los Estados Unidos. En tercer lugar están los informes de los analistas de Wall Street, las empresas de investigación de mercados como Forrester & Gartner. Pero para avanzar, algo que debemos tener en cuenta sobre las proyecciones de investigación de mercados es que los datos de las investigaciones del pasado sobre el tamaño del mercado son extraordinarios. Si los investigadores de mercados fueran tan buenos prediciendo el futuro, en realidad estarían gestionando fondos de inversión libre. Por tanto, algo que no acepto que digan mis estudiantes es, será un negocio de 40.000 millones de dólares en los próximos 7 años. Sí, pero ¿cuál es su tamaño ahora? 0. Por tanto, no acepto suposiciones de una empresa de investigación de mercado a menos que se haya validado los datos con información concluyente obtenida de los clientes. Antes de continuar con el curso, echemos un vistazo a lo que podría lograr un equipo al final de este proceso. Imaginad que tenéis 10 semanas, o meses, o un año para hacerlo. Seríais capaces de hacer muchas cosas, sí. Pero, ¿y si solo tuvierais 5 días? Os pondré un ejemplo de un equipo de una de nuestras clases que decidió poner en marcha un servicio de alquiler de camisetas de equipos profesionales. Y en solo 5 días, salieron personalmente de la oficina, hablaron con 169 clientes, tuvieron 190 visitas en su página web y vendieron 2 productos durante la clase. Veamos cómo empieza el lienzo de su modelo de negocio y cómo evolucionó. Estas eran las hipótesis iniciales a las que llegaron el primer día en clase. Creían que su segmento de mercado estaría formado por los asistentes a los partidos de deportes profesionales, que suelen ser hombres adultos con una renta menor a $100.000 y asisten a 10 partidos anuales. Así es como empezaron con una serie de hipótesis sobre el arquetipo de sus clientes. Pensaron que su propuesta de valor sería proveer de manera más barata las camisetas oficiales de los equipos para un partido, eliminando el riesgo de comprar camisetas de jugadores que pueden ser traspasados y ofreciendo alternativas a adquirir falsificaciones. Su canal de venta sería mediante la web, tiendas de los estadios, webs de entradas o por envío directo. Para crear demanda utilizarían anuncios por búsqueda, redes sociales, promociones en los estadios, y su fuente de ingresos vendría a través de un modelo de suscripción anual. En la parte izquierda, una especie de backstage del lienzo del modelo de negocio. Sus actividades serían el seguimiento del alquiler, el transporte, la limpieza, el marketing y el servicio al cliente. Y tendrían los siguientes recursos: el inventario de camisetas, almacenes y sistemas logísticos. Sus asociaciones clave podrían ser la Liga de Deportes Profesionales, los proveedores, las tintorerías, los vendedores, proveedores de paquetes, UPS, FedEx y el servicio postal. Y su estructura de coste se destinaría al almacenaje, transporte, limpieza, logística, seguimiento y desarrollo y mantenimiento de la web. Parece razonable. Si miráis este lienzo, podréis pensar, ¿y para qué necesito entonces estar aquí? Sin embargo, ellos salieron fuera y hablaron con 60 personas. 60 personas. ¿Cómo? Yendo al Yankee Stadium y quedando con un montón de clientes el primer día. Y lo que ocurrió fue que de hecho se dieron cuenta que las mujeres también llevaban camisetas de los equipos y habría sido imposible convencerlos de esto hasta que no estuvieron delante de los clientes, en el Yankee Stadium. Entonces dijeron, hey, es una relación 50-50. Y además eran jóvenes adultos, entre 18 y 30, aficionados al deporte de forma casual. Entonces empezaron a comprender mejor cuál era la relación con los clientes, cómo captar clientes, fidelizarlos y estimular las ventas. Se dieron cuenta de que las personas estaban interesadas en el pago por alquiler, además de un modelo de suscripción anual.
A continuación salieron a la calle de nuevo y comenzaron a ampliar su segmento de mercado y lo dividieron en dos. Se dieron cuenta de que existían dos arquetipos diferentes, los que tenían camisetas del equipo, que eran hombres entre 13 y 35 años, y otro arquetipo formado por aquellos que acudían a un único partido, compuesto por hombres y mujeres de entre 18 y 30, que eran seguidores casuales. Ahora ya eran capaces de coger su fuente de ingresos y unirlo con los arquetipos. Para quienes tienen camisetas de los equipos, una suscripción anual tiene sentido. Pero para los que acuden a un único partido, tiene sentido el pago por alquiler. E igualmente difiere su propuesta de valor para los dos casos. Como veremos después, lo que necesitamos cada vez que tenemos un único arquetipo es coordinarlo con una mínima propuesta de valor y un modelo de negocio específico. En el cuarto día aprendieron cosas nuevas. Lo más importante, ¿cuánto pagarían aquellos que tenían camisetas oficiales por una suscripción anual? Comenzaron preguntando por cifras definitivas y la respuesta que obtuvieron fue $200. Y comprendieron además que las redes sociales pueden ser un elemento importante para captar clientes. Al día siguiente aprendieron más cosas. Aprendieron que otra alternativa para aquellos que tenían camisetas oficiales podría ser la suscripción mensual o un único alquiler. Y comenzaron a pensar sobre cómo fidelizar estos clientes, es decir, cómo eliminar la rotación e incrementar las regalías. Y comenzaron a pensar en programas por antigüedad y cómo podrían crecer esos clientes con la venta cruzada y elevar ventas con suscripciones premium y planes familiares. Por tanto, como podéis ver, 5 días después, solo 5 días después de hablar con 160 clientes, el lienzo del modelo de negocio ha cambiado drásticamente de algo que tenía esta imagen el día 1 a algo que tenía esta otra el día 5. El primer día una serie de hipótesis sin contrastar, un modelo basado en la fe. En el día 5, la fe se convierte en hechos. Y esta startup está en marcha en la actualidad, creando algo que los clientes realmente pueden querer. En el resto de lecciones os vamos a conducir a través de cada uno de los componentes del lienzo del modelo de negocio y esperamos que salgáis a la calle, como hizo este equipo, para testear vuestras hipótesis. En esta lección vamos a hablar de la propuesta de valor. ¿Qué estás creando y para quién? ¿Qué beneficios e inconvenientes estás creando a qué segmento de mercado? Y lo que es más importante, ¿cuál es el producto mínimo viable? Ahora ya estás familiarizado con el lienzo de modelo de negocio y espero que ya lo hayáis probado para desarrollar vuestras ideas o vuestra empresa. Pero hoy hablaremos del primer módulo, la propuesta de valor. En el lienzo del modelo de negocio, la propuesta de valor es un término para referirnos a lo que estamos creando. ¿Qué producto o servicio estás desarrollando? Y algo que se preguntará más adelante, ¿para quién lo estáis desarrollando? ¿Y qué les soluciona exactamente? Echemos un vistazo a la propuesta de valor. Como ya he dicho, no se trata únicamente de vuestra idea o producto. Una de las cosas que a los fundadores les cuesta entender es que de hecho hay un cliente en el otro extremo. Y mientras piensan que es la mejor idea desde que se inventó la rueda, la clave del desarrollo de clientes es que salgas a la calle y expliques qué necesidad satisface o qué problema soluciona tu idea. Se trata de satisfacer las necesidades del cliente y no solo de pensar que es una idea estupenda. Y no me cansaré de repetirlo. Así que, hablando de la propuesta de valor, esta trabaja mano a mano con quienes son tus clientes, como veremos en la siguiente clase. Entended que esta relación entre lo que estáis creando, la propuesta de valor, y el cliente es lo que hace que las startups fracasen o triunfen desde el primer día. A estos dos módulos, a esta relación existente, le damos un nombre especial: adaptación del producto al mercado. Así que cuando oigáis la expresión adaptar el producto al mercado, acordaos del lienzo del modelo de negocio y pensad, es solo otra forma de preguntarnos si nuestro producto es una necesidad o si lo quieren o desean un grupo de clientes que se encuentran al otro lado. Y si no es así,
La buena noticia sobre el proceso de desarrollo de clientes es que nos permite seguir buscando sin que quiebre nuestro negocio. Y por tanto, lo que pasará es que pivotaremos de un lado a otro, repitiendo el proceso a medida que descubrimos realmente qué es lo que quieren los clientes, comparado con lo que pensamos que estamos creando para ellos. Echemos un vistazo a la propuesta de valor. La propuesta de valor no es algo que se crea de manera aislada. Aunque la propuesta de valor pretende resolver un problema o satisfacer una necesidad del cliente, realmente consta de 3 componentes. El más fácil para la mayoría de los emprendedores es el relacionado con qué tipo de producto tienen o qué servicio prestan. Pero hay otros 2 componentes también importantes en la propuesta de valor. ¿Qué beneficios se está creando para los clientes y qué problemas se está resolviendo? Alexander Osterwalder, cuando diseñó el lienzo del modelo de negocio, o Canvas, hizo hincapié en este aspecto. No se trata solo de tu producto. Sobre todo si tienes una formación técnica, es muy fácil decir, ¡hey, mirad todas estas funcionalidades! Si te descubres a ti mismo diciéndolo, debes terminar la frase y decir, sí, pero esto ayuda a las personas a ser capaces de hacer mejor esta cosa y les soluciona tales problemas. El verdadero objetivo de determinar cuál es nuestra propuesta de valor es comprender lo que se denomina producto mínimo viable. Tratar de averiguar, ahora que entiendo mi producto o servicio y el valor que aporta a los clientes o el problema que soluciona, ¿cuál es el conjunto mínimo de funcionalidades que podría aplicar desde el primer día que soluciona esos problemas y crear valor a mis clientes? Este proceso es en realidad un proceso interactivo, ya que es imposible encontrar este punto mínimo sentado en la oficina. Lo normal es que los grandes ingenieros y empresarios digan, yo entiendo los problemas y necesidades del cliente. Así que no te preocupes por eso, vamos a especificar todo el producto en el mismo día. Pero el verdadero objetivo es averiguar qué es lo mínimo que podríais desarrollar que realmente os consiga un volumen suficiente de ventas y os permita salir al mercado lo antes posible. Por tanto, el objetivo de salir a la calle para crear su propuesta de valor es comprender los beneficios y problemas de sus consumidores para encontrar el producto mínimo viable o PMV. Esto es estupendo, pero seguimos hablando de nuestros clientes. Dejad que os recuerde cómo se ven las cosas desde el otro lado. Y aunque en la próxima lección hablaremos con más detalle sobre los clientes, os voy a adelantar algo. En los segmentos de mercado se buscan también 3 cosas. La primera es que aún estamos tratando de entender cuáles son los beneficios y los problemas del cliente, pero también qué deberes debemos cumplir nosotros según los clientes. ¿Cuáles son los trabajos funcionales o sociales, o los trabajos emocionales? ¿Cuáles son las necesidades básicas o problemas que vamos a resolver? Y el objetivo de todo esto no es solamente entenderlo, sino entenderlo de tal manera que se pueda trazar la personalidad o el arquetipo de los clientes y ponerlos en la pared del departamento de producción. Porque ahora ellos podrán mirar sus rostros tal y como los enmarcaste y saber su edad, dónde han estado, qué trabajo desempeñan y qué beneficios y problemas esperan que tu producto pueda solucionarles. Y si el emprendedor no hace esto, simplemente estará creando productos a ciegas. Como dijimos, comprender estos 3 componentes de la propuesta de valor implica entender los 3 componentes de los segmentos de mercado. En la propuesta de valor, la meta es encontrar el producto mínimo viable, mientras que en los segmentos de mercado, el objetivo es conocer muy bien la personalidad o el arquetipo del cliente. Y da lugar a la adaptación del producto al mercado. Continúo insistiendo en que el lienzo del modelo de negocio es solo el principio. Es estupendo crear estrategias y pensar cuál es nuestro segmento del mercado, nuestra propuesta de valor o canal. Pero recordad, lo único que estáis haciendo es diseñar hipótesis. Vuestro trabajo es convertir esas hipótesis en hechos, y no es posible hacerlo desde la oficina. Así que vuestro trabajo es salir y contrastar tales hipótesis personalmente, a pie de calle, hablando con cientos de clientes, a través de la web o el móvil, hablando con miles de ellos de manera virtual y con otros en persona. Tenéis que ver cómo a la gente se le dilatan las pupilas cuando vean vuestro producto y les guste. Ahora vamos a analizar la propuesta de valor con más detalle y vamos a desarrollar sus 3 componentes.
El primero es el producto, y como ya hemos dicho, debéis comprender de qué se compone vuestra propuesta de valor. ¿Es solamente hardware, o software, o bits? ¿Son bienes manufacturados o materias primas? ¿Se acompaña de productos intangibles como derechos de autor o licencias? ¿O vais a tener servicios financieros anexos como garantías o pólizas de seguros? ¿O algún contrato de reparación? ¿O vais a agregar también funcionalidades digitales? Lo que os pretendemos decir es que os deis cuenta de que vuestro producto o servicio no solo se compone de bits o hardware, sino que se trata de un todo, del paquete completo que se va a entregar. La propuesta de valor de una empresa que ofrece servicios es casi la misma. Solo os tenéis que preguntar cuáles son los servicios esenciales que forman parte de la propuesta de valor. Consultoría, corte de cabello, asesoría en inversiones y si estáis vendiendo software o hardware. Podríais tener servicios por separado que se integren en el producto final, servicios de preventa y postventa, encontrar la solución apropiada, financiación, entrega gratuita. Amazon es un buen negocio porque de hecho pueden hacer entregas premium en 24 o 48 horas. Este tipo de servicios adicionales o complementarios pueden hacer que tu producto funcione mejor que el de tus rivales. ¿Y qué hay de los servicios postventa? Como el mantenimiento gratuito, la atención al cliente, etc. De nuevo, estos elementos otorgan un valor extra a vuestro producto o servicio. Como dijimos, no se trata solamente de las funcionalidades de vuestro producto o servicio, sino también de solucionar los problemas o eliminar el dolor. Es decir, ¿qué es lo que le vamos a reducir o a eliminar al cliente? Pensemos en un par de hipótesis sobre qué podría solucionar el problema o aliviar el dolor. Hasta ahora, aliviar el dolor podría haber sonado como «tengo que darle una aspirina al cliente». Bien, la respuesta es que realmente se va a aliviar un dolor. Y el dolor podría ser un exceso de gasto, ya sea de tiempo o de dinero o de esfuerzo. Su producto podría hacerle sentir mejor, como en el caso de los productos de entretenimiento. No resuelven problemas, pero satisfacen necesidades. El producto elimina la frustración, las molestias o las cosas que les producen dolor de cabeza. Corrige las herramientas que no dan los resultados esperados gracias a las nuevas funcionalidades o a que es mejor y más rápido, o acaba con dificultades y retos que afrontan los clientes todos los días, facilita las cosas, les ayuda a hacerlas, aumenta o hace que desaparezca la pérdida de prestigio, de poder, de confianza, mejora el estatus social como Facebook, Twitter o LinkedIn, o elimina el riesgo financiero, social o técnico, o ¿qué podría salir muy mal? Por tanto, las formas de aliviar el dolor deben incluir alguna de estas hipótesis u otras, porque la lista es limitada. Podríamos estar resolviendo otros problemas a nuestros clientes, pero debéis ser capaces de expresarlo a partir de la interacción con el cliente fuera de la oficina. Y decir, cuando les presenté el producto alternativo, dijeron, sí, esto es lo que en realidad soluciona el problema. Un problema muy importante. Hasta ahora he hablado sobre el problema o la necesidad como una parte del producto. Y os quiero recordar que es interesante diferenciar entre resolver un problema, como por ejemplo un problema de contabilidad, o de procesador de textos, como usar Google Docs en lugar de Microsoft Word, respecto a una necesidad. ¿Qué es una necesidad? Bueno, una necesidad podría ser la necesidad de entretenernos o de comunicarnos. Las necesidades son algo universal para todos los habitantes del planeta, por lo que vuestro mercado disponible será de unos miles de millones de personas. Quizá los niños entre 0 y 5 años no tengan esas necesidades, pero al final descubrirás que el mercado de las necesidades es mucho más grande que el de solucionar problemas. Y con esto no sugiero que no resolváis problemas. Tampoco sugiero que tratéis de convertir todos los problemas en necesidades. Pero os diré que la empresa del siglo XXI que hizo esto mejor que nadie fue Apple con su iPhone. Tomaron un dispositivo para las comunicaciones y lo convirtieron en un símbolo de estatus. Pasaron de un producto que resolvía un problema integrando Internet y teléfono a algo que genera que cada año la gente haga obsoletos sus productos al querer tener siempre el último modelo, porque ahora es una necesidad más que un producto. Veamos algunas tácticas para descifrar los dolores de los clientes.
Yo clasifico cada problema que un producto o servicio alivia según la intensidad que percibe el cliente. Lo que se busca es entender si se trata de un problema de vida o muerte o algo con lo que se puede vivir durante los próximos años. ¿Qué lugar ocupa en la lista de problemas que tienen los clientes en tu segmento? Además, también es importante saber no solo la intensidad del problema, sino la frecuencia con la que se presenta. Si se presenta una vez al año, las personas podrían soportarlo, pero si ocurre todos los días o a cada hora, nuestro producto podría estar resolviendo algo bastante importante. Y por último, nos preguntamos sobre el beneficio que estamos creando. ¿Qué beneficios son los que el cliente espera, desea o por los que se sorprende? De nuevo debéis comenzar con vuestras hipótesis. ¿Qué hace feliz al cliente? ¿Vuestro producto permitirá ahorrar tiempo, dinero o esfuerzo? Es un producto que fascina porque el resultado es incluso mejor de lo que imaginabais, tiene mejor calidad, tiene más o menos de aquello que les gusta a los clientes, o simplemente tiene un rendimiento superior al de las soluciones actuales. ¿Les facilita el trabajo o la vida? ¿Tiene consecuencias positivas que el cliente desea? Podría tratarse de una consecuencia social, que satisfaga una necesidad, o comercial, como conseguir más ventas. Al igual que hicimos con los problemas, comenzaremos con un conjunto de hipótesis que solo serán contrastables fuera de la oficina, delante de nuestros clientes. Pensemos ahora en la clasificación de los beneficios. Haced una lista de cada uno de los beneficios que generan vuestros productos y servicios según la importancia que les da el cliente. Esta es la idea de fondo, la relevancia para el cliente. Al igual que con los problemas, crearemos la primera lista pensando que conocemos la respuesta. Así es como voy a solucionar el problema y así es como voy a generar beneficios. Lo sé con toda seguridad. ¿Por qué? Porque es mi opinión o porque soy un experto en el tema. Pero tu negocio, al fin y al cabo, no depende de tu opinión. Tienes que escuchar a los clientes, porque ellos te explicarán por qué el beneficio que estás creando es relevante. Al igual que con los problemas, debes saber si el beneficio creado es sustancial o insignificante y con qué frecuencia se presenta. Ahora por primera vez entra en juego la diferencia entre canales físicos y web o móviles, porque el producto mínimo viable para un canal físico de venta directa, como las tiendas, es muy distinto de algo que podríamos crear para la web o incluso, más aún, para dispositivos móviles. En un canal físico lo que queremos tener es algo que los clientes puedan tocar y sentir, porque vamos a hablar con ellos, y aunque podamos enseñarles diapositivas en PowerPoint, fotografías o explicarle cómo es, siempre aconsejo invertir un día o dos en crear algo, aunque sea de corcho o de cartón, o algo tan pequeño como un chip o una microfotografía o la microfotografía del diseño propuesto. En el caso de los productos físicos, es necesario salir con lo que has creado y tratar de obtener alguna reacción basándote en lo que el cliente puede ver y tocar. Al hacerlo pondréis a prueba vuestra noción del problema y de la solución. Y cuando lo hagáis, podréis comprobar si se resuelve el problema principal de los clientes. Aprenderéis de los antiguos evangelistas cuál es el conjunto mínimo de funcionalidades necesarias. En un canal físico, esto requiere muchas entrevistas, demostraciones y prototipos, y mucho contacto visual. En un producto web o móvil, en lugar de crear un prototipo físico, necesitáis un sitio web o una aplicación de baja fidelidad disponible para que los clientes os den feedback. ¿Qué es esto de baja fidelidad? Bien, es mi forma de decir que realmente no se necesita un sitio web completamente terminado, pero al menos debe tener un esquema. Y si no lo tenéis, al menos debéis tener una presentación o el boceto o una demo en vídeo o algo que permita a las personas ver el proyecto más allá de lo que se describe y que puedan decir, ah, ya entiendo, pero aún no es momento de hacer la demo. Vuestro objetivo es comprender primero el problema. A veces a las personas que les gustaría hacer una demo les digo que dejen todo eso a un lado cuando se está hablando de los problemas por primera vez. Pero en cuanto os preguntéis si sería más o menos esto lo que solucionaría el problema para una aplicación web o móvil, querréis obtener feedback lo antes posible con una aplicación de baja fidelidad. Cuando hablo sobre este tema, alrededor de la segunda semana del curso, a todos los que trabajan con aplicaciones web o móviles, les pido que tengan una web o esquema en funcionamiento para que los clientes puedan verlas y darles feedback.
Posteriormente desarrollaréis la aplicación de alta fidelidad con la que ponéis a prueba vuestro conocimiento sobre la solución. La nueva aplicación ya tiene la mayoría de las funcionalidades. Quizá no cuente con archivos de ayuda. Las gráficas pueden no ser las definitivas, que no guste el color, etc. Pero una aplicación de alta fidelidad dará una mayor resolución. Con esta técnica evitarán crear productos que nadie quiere y maximizará el aprendizaje con respecto al tiempo invertido en el producto y en los clientes. Todo esto lo están haciendo para definir el producto mínimo viable, también llamado PMV. El PMV es básicamente el producto o servicio que estáis creando por primera vez para enviar a los clientes. Es importante saber que el PMV no es un producto alfa o beta. Antiguamente, el proceso de desarrollo de producto arrancaba con el capital semilla, pasaba por el concepto, cumplir los requerimientos del mercado, de producción, y terminaba como un proceso completo de producción en cascada. Parte de esta cascada serían las pruebas alfa y beta y el primer envío a clientes. Y la primera vez que los clientes tuvieran el producto, se les diría que es un producto preliminar, sin terminar. Se les invitaría a que lo probasen y después se podría negociar con ventas si se les debería cobrar a los clientes. Pero el PMV es algo bastante diferente. El PMV no se presenta como un producto en su versión 1.0 con 18 páginas de especificaciones. Ahora lo que hacemos es trabajar fuera de la oficina, tratando de entender cuál es la versión 1.0 mínima, y no en función de lo que pensó producción o el fundador, sino en función de lo que los clientes nos digan que están dispuestos a pagar o usar ahora. Y aunque podría ser un producto beta, nunca usamos esa palabra. Les decimos a los clientes que es un producto mínimo viable. Tanto en los canales físicos como en los móviles, la creación del producto mínimo viable requiere cierta destreza. Pensad en esto, un PMV no es un producto mínimo. Es un producto que interrumpe su fase de desarrollo por falta de tiempo. No consiste en eso. Un PMV se basa en la interacción y la iteración, en comprender las necesidades, los problemas y los beneficios para los clientes. Y si lo que hacéis es recortar la lista de funcionalidades, entonces evidentemente no habréis ejecutado el proceso. A veces escuchamos, pero mis clientes no saben en realidad lo que quieren. Lo que estoy creando es algo muy novedoso, y salir a la calle es prácticamente una pérdida de tiempo, porque si les muestro mi solución, ni siquiera van a saber de qué problema les estoy hablando. Hablaremos del problema del tipo de mercado más adelante. Pero existe un caso llamado el nuevo mercado, sobre el cual tienen razón. Los clientes nunca antes habían visto un iPhone, ni un producto nuevo. Aún así debéis salir a la calle, pero en lugar de preguntarles por las funcionalidades, debéis averiguar en qué emplean los clientes el tiempo y a qué recurren para resolver problemas y obtener ventajas. Hablaremos de los tipos de mercado más adelante. Si decís o escucháis, es que mis clientes no saben lo que quieren, olvidaos de eso por un momento, porque eso no es excusa para quedarse en la oficina y seguir agregando funcionalidades al producto. Cuando pensamos en la propuesta de valor podemos encontrar varios errores. Uno es que lo que se está desarrollando podría ser solo una funcionalidad de algún otro producto. Podríais ampliar una funcionalidad sin que constituya un negocio, o que constituya uno de 9 meses hasta que la pionera la agregue en su siguiente actualización. Como ya he dicho, la priorización de los problemas y beneficios de los clientes nos ayuda a evitar el problema de «sería bueno tenerlo». A los fundadores a veces les resulta muy fácil decir «bueno, les ha gustado a todos». Sí, vale, pero lo que os interesa no es que les guste, sino que lo adquieran, que insistan incluso en querer usar el prototipo. En ese momento sabes que tienes un negocio. Tiene que basarse en algo que la gente demande y tiene que haber suficientes personas que lo pidan. Claro que podéis encontrar 5 personas en todo el mundo que adoren el producto, pero no sería un mercado lo suficientemente grande. Algunas de las preguntas que os querrán hacer cuando estéis fuera de la oficina, hablando con los clientes, tienen que ver con la competencia. La competencia, de algún modo, existe fuera del lienzo del modelo de negocio. Pensad en el lienzo como algo flotando en un entorno en el que también flotan los lienzos de otras empresas. Dad un paso atrás y pensad, bueno, ¿quién más hay ahí afuera y qué está haciendo? Lo siguiente que os querréis preguntar es, ¿por qué es tan difícil de resolver este problema? ¿O por qué este servicio no lo prestan otras personas?
Puede que en el mejor de los casos, en realidad, hayáis tenido una idea brillante o innovadora, o simplemente estéis delirando. Por tanto, debéis seguir formulando esa misma pregunta no solo a vosotros mismos, sino también a las personas con las que habléis. Preguntadles, ¿alguien ha hecho esto antes? Y si responden, no, no hemos visto esto nunca, preguntadles, ¿y cuál crees que es la razón? Podríais obtener respuestas tipo, en los últimos 3 años y medio ha habido 9 vendedores que han intentado esto y han fracasado. Advertencia, debéis averiguar por qué fracasaron. Con suerte vuestro enfoque es diferente o tenéis una idea diferente a la de cualquier otro. Respecto al tamaño del mercado, al final de esta misma unidad se hablará sobre cómo podemos medir el mercado. Lo que os interesa saber es la importancia del problema, si queréis pasar los próximos años intentando darle solución, y por último, una vez sepáis las necesidades del cliente, cómo hacerlo.